acción legal a favor de la autoridad. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos en la subsanabilidad o insubsanabilidad de los actos. Ahora, un acto procesal será subsanable. Entonces, aquí tenemos que un acto procesal o prueba será subsanable cuando, bajo las circunstancias concretas del hecho que la motiva, la prueba puede repetirse o convalidarse sin que erogue violación a los derechos humanos de las partes contendientes y amplíe el radio de protección. Sí, es decir, el radio de protección va a ser el eje de la subsanabilidad. Por otra parte, también tenemos que una prueba es insubsanable en el caso de los actos procesales se convierten en subsanables cuando no puedan tener efecto retroactivo. Entonces queda de esa forma. Una prueba es insubsanable porque no puede repetirla, sustituirla o convalidarla con otro elemento de convicción. En el caso de los actos procesales, digamos, se convierten en insubsanables cuando no pueden retrotraerse o corregirse, ya sea por caducidad, preclusión o porque simplemente es el acto único e indivisible. Sí, no pierdan ustedes de vista que el tema de la subsanabilidad no solamente es con la actividad procesal o probatoria.
sino que coyunturalmente también debe buscarse la protección de derechos humanos, es decir, que no cause mayor afectación el corregir que al hecho de que las cosas se queden tal cual como están o simple y sencillamente queden excluidas dentro del propio proceso. Lo podemos concluir de esa forma. La subsanabilidad no puede limitarse únicamente con la actividad procesal o probatoria, sino que debe valorarse de manera integral la situación jurídica de hecho, para evitar violaciones a derechos humanos o que sea más perjudicial la subsanabilidad que la nulidad misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo, aquí podemos ver que no todo es subsanable, no todo es repetible, pero hay situaciones o condiciones que sí deben atenderse en esa circunstancia. Bien, vamos a continuar con el tema de la retroactividad y restitución. Fíjense que el tema de la retroactividad, desde el punto de vista de la legalidad, significa la aplicación de normas, de normas favorables o de mayor protección
para hechos del pasado. O, y en su caso, verificar durante la duración del proceso los distintos cambios normativos. Ahora, desde el punto de vista de la, digamos, de retrotraer los efectos de los actos procesales, ¿sí? Que aquí ustedes lo pueden ver en una especie de sinónimo, retroceder, desmontar, atrasar, hasta el punto de trasladarse al momento de que se produce el efecto de la nulidad. Digamos, puede traer o puede llevar consigo afectaciones insubsanables, como la pérdida de una evidencia, digamos, la imposibilidad material de la comparecencia de un testigo. O la causación de un daño mayor. En estos casos, al momento de valorar la posibilidad de una anulación, si es posible tomar medidas necesarias. ¿Sí? Por ejemplo,
Bien, entonces aquí tenemos esta parte. Lo anterior puede pasar, por ejemplo, que en un juicio que se ha declarado nulo, pero el tribunal de alzada ordene repetir todos los actos, todas las diligencias o todo lo actuado ante un tribunal distinto, con excepción de la escucha de la niña, niño o adolescente que intervino en el proceso, y únicamente se incorporará su declaración previa reproducción del video o por lectura. Entonces decimos, bueno, pero si dicen que es todo lo actuado, digamos, aquí la regla general es que solo se considerará prueba para efecto de sentencia aquella desahogada en audiencia de juicio. Esta prueba no ha sido desahogada en audiencia de juicio. Esta prueba, si nosotros analizamos este esquema de prueba, podemos considerar que pareciera ser que se rompe el tema de la inmediación, porque ya no, el nuevo tribunal, el nuevo juez, ya no va a escuchar al niño, a la niña o al adolescente o al adolescente. El nuevo juez va a tomar en cuenta nuevamente todas las pruebas, excepto la declaración de estas personas, las cuales tendrían que agarrar los registros previos. Y ahí es donde va a venir una discusión porque no entra con las reglas de la prueba anticipada. Bien, ahora vamos al tema de la restitución. En el caso de la restitución, por ejemplo, se puede acompañar de la nulidad. Porque
El objetivo principal es, digamos, aquí en la cuestión de restaurar, reponer, restablecer el orden, en el sentido de regresar un derecho que se encuentra extraviado, perdido o suspendido, y buscar, digamos, una protección derivada de una actuación ilegal previa, la cual al quedarse sin efectos, digamos, revierte las consecuencias. Digamos que regresa, revierte las consecuencias del acto y regresa al goce del derecho. Bien, ahora, digamos, esto es de manera muy general. Digo, son conceptos muy básicos, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de las nulidades y específicamente en el campo de los derechos humanos. Claro, ahorita vamos a ver el tema del resarcimiento y sustitución y posteriormente vamos a ver el tema de la constitucionalidad de las nulidades procesales. Sí, y no sé, Laura o Jesús, si tengan alguna duda hasta este momento. Si no, pues continuamos. Bien, continuamos entonces.
Bien, vamos a continuar en esta parte, el tema del resarcimiento y la restitución. Y queda de la siguiente forma. De aquí no se pueden retrotraer los efectos en el proceso, ni se puede subsanar. Entonces, al hablar de resarcir, pues es como de reparar o compensar. Entonces, aquí debe compensarse a un tema que abone a la protección de los derechos de las partes. En materia de amparo, existe algo que se llama cumplimiento sustituto de una sentencia, que le da eficacia para que en el caso de que el acto jurídico haya sido consumado, por ejemplo, los bienes han sido dispuestos, entonces se le da la posibilidad al gobernado a que decida, digamos, la forma y las condiciones en que se puede sustituir el acto o resarcir el daño. Sí, por ejemplo, digo, lo más común fue hace algunos años, en época cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México, llegaron y expropiaron algunos predios, supuestamente porque eran o pertenecían a la delincuencia organizada. Nunca pudieron probar nada, pero ellos traían el criterio, la política de no pagarle a nadie. Sin embargo, utilizaron la figura de la expropiación y a pesar de que no quisieron pagarle a nadie,
Posteriormente, resulta que declararon improcedente su acción y tenían que regresar esos inmuebles, esos terrenos, a las personas que habían acreditado su mejor derecho o su interés legítimo. Bueno, pues resulta que en uno de los inmuebles ya habían construido una estación de metro. Entonces, no van a demoler la estación del metro para restituir ese bien a la persona que se adolece de haber sido afectada, sino ahora tienen que sustituirla. Entonces, vamos a hablar de restitución cuando sea posible o vamos a hablar de sustitución. ¿Sí? Entonces, en el caso de la restitución, aquí habíamos puesto, porque el objetivo principal es restablecer el orden en el sentido de regresar un derecho perdido, que en este caso era el inmueble, y buscar una protección derivada de una actuación ilegal previa, que en este caso se declaró nulo todo el procedimiento de expropiación, la cual al quedarse sin efectos revierte la consecuencia del acto y regresa al goce del derecho. Hay que entregar la casa. Pero no se puede porque ya hay una causa de utilidad pública mayor, que en este caso es la estación de la construcción de una estación del metro. Entonces hay que hacer un cumplimiento sustituto de esa resolución. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos en esta parte. Hay cualquier cantidad de criterios sobre este punto, digo, pero de manera general, el resarcir es una especie de reparar y el sustituir es una especie de cambiar. Entonces, bajo este criterio, se podrá resarcir los derechos. Cuando estos son posibles en su sustento o aplicación. Y pues sustituirlos cuando ya haya una imposibilidad material. Ahora, fíjense que en el tema, en el campo de las medidas de protección que marca el artículo 570 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a hablar
de que algunas de estas medidas son precisamente para resarcir o para sustituir determinados derechos. Ahora, digamos, dentro del marco procesal de digo, dentro del marco constitucional de la nulidad, digo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, digamos, reconoce las reglas del debido proceso, o más bien dicho, los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso como la base de una tutela judicial efectiva. Todos esos aspectos, o más bien dicho, todos esos principios, indican la regla esencial para la protección de los derechos humanos. Ahora bien, desde un punto de vista de, bueno, de lo que antes eran las garantías individuales, podemos considerar que las reglas procesales, precisamente, valga la redundancia, garantizan que se cumplan de manera eficaz
la tutela de cada uno de esos derechos. Pero podemos indicar lo siguiente, a partir de la reforma de fecha 10 de junio de 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cambio de las garantías individuales a derechos humanos y sus garantías, digamos, robustece dos aspectos. Digamos, el dogmático de reconocer la titularidad de derechos y el, no le quiero llamar orgánico porque es propiamente las instituciones, pero sí el tema de el pragmático referente a los mecanismos procesales que sirven para garantizar. Entonces, a partir de la reforma de fecha 10 de junio del 2011, en nuestra Constitución, el cambio de las garantías individuales a derechos humanos y sus garantías robustece dos aspectos. El primero de ellos, el dogmático, de reconocer la titularidad de derechos, y el segundo, el pragmático, el cual es referente a los mecanismos procesales que sirven para garantizar esos derechos reconocidos. Bien, ahora primeramente vamos a ver el tema, ¿por qué empezamos con el tema de seguridad jurídica? Fíjense que hay una tesis aislada donde dice que el Ministerio Público, si realiza citaciones o actos de investigación sin que cuente con una línea de investigación, o en este caso un plan de investigación, se entenderá un actuar deficiente.
Entonces, quiere decir que las actuaciones procesales, digo esto si lo vemos desde un punto de vista de carácter civil, las actuaciones procesales deben tener un objetivo específico para que no sean especulativas y que vayan en detrimento de los derechos humanos tanto del demandante, del demandado o del tercero con interés jurídico en la pretensión litigiosa. En materia penal puede quedar de la siguiente forma. Las actuaciones procesales deben tener un objetivo específico para que no sean especulativas y vayan en detrimento de los derechos humanos, tanto del imputado, bueno, en este caso de la víctima, su asesor jurídico o del imputado y su defensor, o en su caso de un tercero con interés jurídico en la pretensión litigiosa. ¿Sí? Es decir, todas las partes procesales deben tener una certeza o una seguridad jurídica de lo que se está actuando. Pero esto no se puede llevar a cabo si hay especulaciones en las actuaciones de las partes. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante ver ese tema de actuación. Ahora, en materia penal es exigible un plan de investigación para evitar una situación de nulidad. Digo, en el plan de investigación se tiene que especificar cuáles van a ser los actos procesales específicos que deban desarrollarse para agotar este tema de la línea de investigación.
Entonces, para desarrollar correctamente el cauce de un proceso, principalmente cuando se trate de reglas dispositivas de las partes, el juzgador, pero más que el juzgador, desde el legislador, señala requisitos o reglas claras de sustanciación y el juzgador puede, puede ordenar, digamos, diligencias para mejor proveer a efecto de garantizar que el proceso se llevará con estricto apego a la legalidad y, por tanto, a la seguridad jurídica. Cuando una de las partes en su actuar, ya sea diligente o negligente, busca que el proceso se afecte de algún error o de algún acto ilegal, o en su caso, busque que el juzgador caiga en un error judicial, tiene la probabilidad de perder el derecho de solicitar las nulidades. Ahora bien, digamos, aquí hay una situación muy importante. Para dar mayor seguridad jurídica, se han introducido las figuras del fraude procesal, digamos, así como las conductas que atentan contra la administración de justicia.
Ahora bien, cuando se redacta la ley procesal como parte de la legalidad, la nulidad procesal debe estar reconocido de manera expresa en el contenido de la ley. Digamos, el primer ámbito de legalidad de la nulidad procesal se encuentra en el artículo 20 constitucional, donde expresamente se reconoce que será nulo, bueno, que toda prueba que sea obtenida con violación a derechos fundamentales será nula. Bien, ahora, posteriormente, se traslada la regulación de la nulidad en tres momentos. El primero, desde el punto de vista de un acto procesal, como puede ser una notificación. El segundo momento, de una prueba, como puede ser la obtención de muestra biológica sin autorización judicial. Y el tercero, en la nulidad del procedimiento, por el solo hecho o por la razón de la falta de una defensa técnica material.
principalmente tanto en materia familiar como en materia penal. Ahora, esta regulación se traslada, digamos, amplía sus efectos, digamos, en la obtención, interpretación y valoración de la prueba, en donde el juzgador tiene posibilidades, incluso oficiosas, de realizar prueba para mejor proveer a efecto de efecto de evitar la nulidad de todo el proceso. Ahora, digamos, como parte del debido proceso, y lo vamos a ver junto como parte de protección de derechos humanos. Aquí vamos a decir que las nulidades procesales buscan que el proceso tenga un cauce dentro de la legalidad y la seguridad jurídica, pero además buscan
que se cumplan de manera estricta las formalidades esenciales del procedimiento. Pero también que se cumpla la solución del conflicto, inclusive sobre cualquier formalidad procesal. Hace unos días vi un amparo directo donde dice, en el caso concreto, y fue de Aguascalientes, dice, en el caso concreto hay violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado. Sin embargo, a pesar de que se pueda ordenar la reposición del procedimiento, este no va a incidir ni va a trascender en el fondo del fallo. Entonces, esto conlleva, para dar seguridad jurídica y reglas del debido proceso, porque vamos a incluir cuestiones de derecho procesal. Esto quiere decir que si el juzgador estima que, sí existen irregularidades graves en un procedimiento que ameritan una reposición, pero aún con todo y reposición, se sabe que no va a trascender al fondo del fallo, entonces es mejor dejar intocada la decisión judicial. Entonces, eso es lo que tenemos en este punto. Ahora bien, si tenemos que, entonces el debido proceso sirve para cumplir estas reglas, pero estas reglas o la pura formalidad no debe sobrepasar el fondo del proceso. Y esto no significa anarquía, sino que al momento de retrotraer o dejar sin efectos
Una decisión judicial le conlleva mayores beneficios a las partes. Y básicamente, digo, no nos vamos a complicar ahí, pero lo que sí queda claro es que la cuestión de las nulidades desde el punto de vista constitucional no solamente es dejar sin efectos algún punto de discusión, sino también buscar los mecanismos esenciales para que la nueva reposición no sea más perjudicial que la decisión previa. Entonces, eso quiere decir que existe un principio que es tanto de la seguridad jurídica como del debido proceso, que se llama non reformatio impeius. Digamos, el principio del non reformatio imperius rige a favor de la parte que haya impugnado una decisión judicial y no puede aplicarse en perjuicio. Es decir, un recurso o una nulidad es para ampliar un derecho y no para restringirlo. ¿Sí? Es decir, no puede no puede ser perjudicial la aplicación de un derecho o del ejercicio de un derecho recursivo. Ahí hay una discusión importante sobre el tema de reparación, porque existen varios doctrinarios con relación a este tema, donde se manifiesta que el solo hecho de recurrir o el solo hecho de promover una nulidad no debe significar perjudicar a una persona. Pero fíjense que a contrario sensu de lo que trae el artículo 737 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en donde la parte conducente indica que
Gobernado que promueva la acción de nulidad de juicio concluido y su acción sea notoriamente improcedente, se le debe dar vista ex oficio al Ministerio Público para que se le integre la carpeta de investigación por el delito de fraude procesal. Sí, es decir, el hecho de promover una acción de nulidad de juicio concluido y que a criterio de uno de los juzgadores considere que no es procedente, sino que es meramente dilatorio para efecto de no hacer materialmente posible la ejecución de una sentencia, entonces se considerará fraude procesal. Claro, esto ha sido muy discutido porque sí tiene en ocasiones esa cuestión de repercusión de que los ciudadanos quieren una certeza, quieren la terminación de un proceso, pero esa terminación del proceso no conlleva por sí misma, digamos, el derecho de recurrir innecesaria u obsoletamente. Y por último, con eso concluiríamos en el aspecto de la protección de derechos humanos. Digamos, cualquier medio de impugnación, cualquier medio de impugnación busca proteger el derecho de las partes procesales. Podemos empezar que también el tema de la nulidad las nulidades van encaminadas a tutelar esos derechos y no esperar hasta la decisión judicial definitiva, sino más bien pueden cumplir el propósito de no afectar etapas posteriores. También es posible hacer uso de las nulidades como una especie de excepciones perentorias, con el propósito de destruir la acción o dejar sin materia el proceso. Por ejemplo, si se declara nulo un cateo, pues destruimos las reglas de la vinculación.
Ahora bien, bien, entonces, porque en la fase previa se cometen errores que trascienden al fondo del asunto. Y ya nada más para terminar esta parte y con ello dar por concluida nuestra sesión, digamos, la protección de los derechos humanos debe realizarse a través de procesos justos. Y si una de las partes provoca una irregularidad, digamos, entonces se cometería una injusticia si la parte contraria se le cuarta el derecho de defender sus derechos se le cuarta el derecho de defenderse de manera previa. Y solo puede acceder a la justicia o solo puede acceder a un proceso justo hasta una sentencia. Digo, y eso pues sería incorrecto. Bien, entonces, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Laura y John y nuestro compañero que ya se desconectó, pues vamos a continuar en la siguiente clase, en el sábado y domingo que está previsto, es decir, 22 y 23 de marzo. ¿Sale? Les agradezco mucho y pues que pasen bonita noche. Gracias, doctor. Feliz noche.